No puede ser que entres a la política y salgas totalmente pues con casas, con carros y con una cantidad de bienes que no te pertenecen. Cuando empezamos a hablar de estos temas, como sí lo está haciendo Pedro Granja, como sí lo estoy haciendo yo, pues cualquier cosa ocurre y no apareces ni siquiera en las encuestas. Hola amigas y amigos de Otra Mirada, estamos de nuevo en este programa, esta vez con Verónica Silva, que fue quien inició este canal de Otra Mirada y quien normalmente hacía las entrevistas. Ella ha pasado ahora a otra faceta de la vida profesional, de la vida pública. Está como candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista Ecuatoriano y en esa calidad de candidata a la vicepresidenta la invitamos hoy para que esté con nosotros conversando aquí en Otra Mirada. Informarle al público también que nos sigue, que estaré yo conduciendo estos programas. Intentaremos tener entrevistas que enriquezcan el debate político nacional y que ofrezcan otra mirada y no repitan el mismo relato al que estamos acostumbrados en los medios tradicionales. Hola Verónica, ¿cómo estás? Querido Marco, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí nuevamente conversando con nuestros amigos, amigas de Otra Mirada y como dices, pues poder continuar con esta linda labor de hacer comunicación política, sí, una comunicación que nos permita dar un sentido distinto a lo que pasa en nuestro país y lo que pasa en el mundo. Perfecto, Verónica. Antes de comenzar con esta nueva etapa de la campaña para la vicepresidencia y la vinculación con el Partido Socialista, tú hacías política ya antes. Tú tienes una historia haciendo política, quizá no en estas esferas. Cuéntanos un poco quién es Verónica Silva, de dónde viene y cómo se comienza a interesar en política. Gracias, Marco. Bueno, sí, estamos aquí, como ustedes saben, estamos sin luz en nuestro país, así que estamos pidiendo un lugarcito prestado porque realmente las condiciones son bastante críticas, así que si escuchan algún ruido, algún movimiento es porque pues no estamos no estoy en mi casa para hacer esta entrevista, Marco, pero muchas gracias. Así es. Bueno, decirte que yo desde que, bueno, tú me conoces, ¿no? Desde muy, muy joven, pues me interesé mucho por la política, me interesé por hacer labor social, por hacer de la política una opción. Inicia más o menos a los 14, 15 años, cuando pude acercarme a la labor, di tú, más pastoral, ¿no? Yo vengo de un colegio católico, yo estudié en el Colegio de la Providencia de Quito y ahí hacíamos misiones cuando eran las vacaciones, cuando había la Semana Santa, y eso me permitió encontrarme con ese otro Ecuador, con ese otro país. Y iniciamos esto cuando yo era muy jovencita, pero en unas comunidades con muchísimas necesidades. Sí, la comunidad que hasta ahora la recuerdo fue la comunidad del Inge. Sí, esto está muy cerca a la UCI, en el Chimborazo. Y lo que veíamos es eso, o sea, hasta qué punto la labor social que hacíamos con la iglesia era suficiente. Entonces, más tarde te das cuenta que no es suficiente, que es necesario algo más, y eso me impulsó a estudiar sociología. Yo soy socióloga de carrera y también la sociología te permite tener herramientas cómo analizar la realidad, ¿no? Y ya posteriormente, pues también con la sociología, voy a decir, se me abrieron un poquito también las oportunidades. Tuve que salir del país, ¿sí? Y al salir del país, fui a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ahí hice una maestría en América Latina y Gobierno. También pude hacer un doctorado en ciencias políticas y esto pues ya te va armando un poquito más, no solamente tu currículum profesional, sino también la cabeza, ¿no? Entonces dices, ¿qué es lo que uno quiere? Y sí, si bien buenos años de mi vida me dediqué a la academia, pero lo que me incentivó a dar mi tiempo, mi vida, mi pasión a la política es ver todas esas necesidades, todas esas ausencias, todas esas falencias que aún seguimos viviendo los ecuatorianos. Imagínate, en pleno siglo XXI, que regresemos hace más de 30 años, ¿no? Cuando las comunidades aún ni siquiera tenían luz. Pues así estamos ahora en Ecuador, con 14, 15 horas sin luz, donde la gente normal, la gente de a pie, pues ya no sabe qué hacer, ¿no? Incluso la vida se encarece cada vez más
y no hay posibilidades reales de que estos gobiernos pues se pongan en los zapatos de la gente. Así que esa es mi opción en este momento y es por eso que también he aceptado la candidatura a la vicepresidencia por el Partido Socialista, Marco. A eso justamente quiero ir, Verónica. Tienes la vocación y tienes la formación, como nos has contado, pero mucha gente que tiene la vocación y la formación no se lanza a hacer política formal. También porque la política formal está desmerecida, está cuestionada por razones que son evidentes. ¿Por qué tú sí tomaste el paso que muchas otras personas que tienen, como digo, la formación y la vocación no toman? ¿Por qué tomaste el paso de lanzarte al ruedo y de buscar por medio de una candidatura, llegar al ejercicio del gobierno en calidad de vicepresidente? Yo creo que también te marca lo que tú has vivido. Yo siento que vengo de de un sector medio de la población, pero un sector medio bastante castigado, ¿no? O sea, las clases medias en nuestro país tienen que hacer esfuerzos a veces hasta inhumanos para que sus hijos estudien, para que tu familia pues tenga posibilidades laborales. Y vienen ciertas circunstancias, como las circunstancias que vivimos en el año 2000 los ecuatorianos, donde tus ahorros de toda la vida o tus expectativas, ¿no es cierto?, como una joven que quería entrar a la universidad, se pueden esfumar. Mi familia fue víctima de la migración, Marco. Mi madre fue migrante, mi padre también tuvo que migrar y en algún punto también la familia tuvimos que salir. Y eso creo yo que te marca, ¿no? A pesar de que se te abran las oportunidades, tú sabes que algo está mal, algo te hace regresar a tu país y decir, esto que aprendí, estas experiencias que me permitieron ser esta otra persona que soy, me tienen que dar las herramientas para ayudar en algo a esa tierra que me vio nacer y en este caso a mi querido Ecuador. Yo creo que eso es lo que a mí más me ha motivado, Marco, saber que ese esfuerzo que hicimos en un momento, no solo yo, sino mi familia, pues fueron esfuerzos que fueron totalmente burlados por los gobiernos, ¿no? Y yo digo, ¿es posible tener un gobierno de la gente, para la gente? O sea, gente que no vaya a robar, Marco, gente que no vaya a enriquecerse haciendo política, usando las instituciones, como es lo que seguimos viviendo los ecuatorianos. Porque siento que yo, mi equipo, Pedro Granja, somos personas de manos limpias y con todas las ganas de trabajar por el país. Y decimos, ¿por qué gente como nosotros no puede hacer la política de este país? No puede gobernar, no puede hacer de las instituciones algo distinto. Y eso es lo que pues me lleva a aceptar esta candidatura. Hay una frase que se recuerda que dice que para que las personas malas puedan desarrollar su potencial en la política, las buenas tienen que quedarse de brazos cruzados. Un poco por ahí entiendo Exacto. tu argumento, tu razón. Y la siguiente pregunta tiene que ver con la situación política actual de nuestro país, donde la violencia ha crecido, ha tomado la vida de un candidato, ha habido violencia política contra servidores públicos en diferentes partes del país, y justamente esta es una de las principales banderas de lucha de su binomio, de Pedro Granja y de Verónica Silva. Te pregunto así directamente, ¿tú tienes miedo de lo que está pasando? ¿Cómo te estás cuidando en esta campaña? Sí, Marco, yo creo que el miedo siempre está ahí. Recordarás que incluso al inicio de todo el proceso electoral, a mí me habían negado mi candidatura. Sí, Sí. los mismos jueces electorales, sí, el CNE había dicho que yo ya no puedo participar porque simplemente aparezco como fallecida en, en el registro civil. Entonces, ese tipo de violencias que ocurre con ciudadanos de a pie, con personas normales, ¿no es cierto? Como seguramente los que nos están escuchando, pues te dice algo está fallando. Ya logramos inscribir nuestra candidatura. Pedro Granja, nuestro candidato a la presidencia, es un personaje que viene de los barrios más populares de Guayaquil y quizás eso también le dio la sensibilidad para decir, tengo que formarme, tengo que educarme y regresar al Guayaquil que me vio nacer y hacer algo por mi país. Pero esa formación de Pedro, él es una persona que se educó en temas de derechos, en temas de jurisprudencia, pero se enfocó principalmente en el tema antimafia.
él estudió en Italia. Al regresar al Ecuador, como que le dio una plataforma muy importante, ¿no? Ser vocero de actores que no tenían voz. Y hoy que es candidato a la presidencia, pues también está sufriendo amenazas, ha sufrido ataques directos a su familia, a sus personajes más cercanos. Incluso tenemos a un candidato a la asamblea que fue avaliado con 4 balazos. Ujú. Su padre sigue en cuidados intensivos. Yo. Eso te hace ver que la vulnerabilidad en la que nos encontramos, ¿sí? Ciudadanos totalmente comunes y corrientes, pues es muy alta. Sin embargo, te digo, Marco, esto no ha impedido que sigamos con nuestra campaña, que asumamos esto como un compromiso de vida y como bien lo hemos dicho y lo han dicho los compañeros, pues quizás esta será nuestra campaña de la vida, pero vamos a dar todo y a poner todo en el terreno y en el territorio. Que la gente también empiece a ver que hay otras opciones, ¿no? Si solamente vemos dos polos, esa disputa constante entre lo bueno y para los unos y lo malo para los otros, ¿no es cierto? Esa polarización que no le ha dicho nada y no nos ha dejado nada, pues tampoco hay opciones. Así que con Ujú. miedo, sin miedo, Marco, seguimos en esta campaña. Muy bien, Verónica. Tú eres candidata por el Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido con mucha historia en el país, es uno de los partidos, si no me equivoco, de los más antiguos que todavía funciona, que todavía opera en el país como partido político y ha tenido una historia con diferentes facetas, con diferentes momentos, ha sido cuestionado también. ¿Cómo ves tú hoy al Partido Socialista una vez que estás compitiendo por su lista, una vez que estás, digamos, dentro? ¿Cómo ves, analizas al Partido Socialista en este momento crítico que vive el país? Pues mira, te digo, sí ha sido también muy difícil la situación para el Partido Socialista, porque la lucha de los partidos políticos de nuestro país también depende de cuánto dinero le pongas a las estructuras electorales. Y esto es así, ¿sí? Los partidos funcionan dependiendo si hay dinero o no. Y eso realmente tiene que cambiar. Y creo que eso le ha pegado también a los partidos más pequeños, ¿no? El Partido Socialista ha logrado sobrevivir elección tras elección. Y creo yo que el mismo hecho de no ser un partido que se vende, y que no recibe dinero por ofrecerte una candidatura, porque te soy sincera, a mí nadie me ha dicho le damos la candidatura, pero nos pasa tantos dólares, ¿no? Como sí se sabe en otras candidaturas, donde puede ser más seguro que ganes, ¿verdad? Ujú. Eso te digo, ha hecho que este partido pues prácticamente viva de la militancia. Y la apertura que ha tenido, no solo con Pedro Granja, sino también conmigo, que no soy militante del partido, pero que vengo de las organizaciones sociales y que se ha abierto a un sector, ¿no es cierto?, que no tenemos un partido, no una representación electoral. Yo realmente lo felicito y les agradezco al Partido Socialista que se hayan hecho abanderados, ¿no?, de voces nuevas, de gente nueva que sin duda le damos esa vitalidad y esa renovación que el partido necesita. Así que te digo, yo estoy muy agradecida con el Partido Socialista y veo que su presidente, en este caso Gustavo Vallejo, tiene muchas ganas, mucho ímpetu de que el partido pues tenga esa renovación que necesita la política en el Ecuador. Muy bien. Permíteme bosquejar rápidamente cómo se ve el escenario electoral hoy que estamos a Sí, fin de noviembre. Comenzamos con un candidato presidente con una alta votación, con una alta intención de voto y una candidatura, la de Luisa González, de la Revolución Ciudadana, ahí. Se dice que por la situación que vive el país, el candidato presidente ha ido bajando y que Luisa González está escalando en las encuestas y sin embargo yo noto que después de la salida de Topic, que era el tercero en esta lista, después de los dos ya mencionados, como que quedó un gran vacío y como que se ha evitado, se ha intentado evitar hablar de otras posibilidades que pueden ser alternativa para el país. Específicamente estoy hablando de la candidatura de Pachacutic, de Leonidas Issa y de la de ustedes con Pedro Granja. No se les ha nombrado demasiado. Sin embargo, una vez que Topic no está y que tú dices hay una polarización fuerte entre Luisa González y Daniel Noboa, pero que como dicen los analistas, no llega sumado al 50%, quiere decir que hay un 50% todavía de de población indeciso. que puede votar por otras candidaturas. ¿Cómo ves, lo más realista que puedas?
su posición, sus posibilidades para llegar y cómo ves las otras candidaturas. Mira, yo lo que digo es que los ecuatorianos debemos, o sea, ya, sentar un poquito cabeza y decir, ¿realmente queremos seguir viviendo en esta polarización, en este odio que está destruyendo al país? ¿Sí? O sea, estamos hartos ya de esa vieja política, Marco, ese viejo partidismo, ¿no? Ligado a los socialcristianos, al mismo PRE, incluso al actual presidente Noboa, que representan a esas 5 familias poderosas que siguen controlando el país, ¿sí? 5 familias que están ligadas a la monoproducción, a la banca, ¿sí? Y que no permiten que tengamos desde otros espacios, ¿no es cierto?, incluso productivos, industriales, también una posibilidad de desarrollo. Esas 5 familias, que tradicionalmente se les puede decir grupos oligárquicos, siguen usando el poder del Estado para mantener sus negocios. Y esas 5 familias, una de ellas, sin duda es Lazo, sin duda es Noboa, sin duda está también familias serranas que están ligadas a los bancos, ¿verdad? Pero Ujú, es momento de que esa gente que ve al Estado, ¿sí?, solamente como un botín económico, salga de la política. Pero por otro lado, aquellos que también nos ofrecieron cambiar el país y que nos dijeron que con el Estado y el fortalecimiento de las instituciones lo podíamos hacer, pero cuando tienen la oportunidad también caen en errores graves, en errores gravísimos como la corrupción que hemos visto, pues tampoco son una opción. Y da la casualidad que hoy son las dos opciones que nos muestran las encuestas. Cuando vemos que su actuación, por ejemplo, en la Asamblea, pues va muy de la mano, o quienes les dieron los votos, ¿sí?, a las últimas reformas y leyes que impuso el gobierno de Noboa, donde nos subió el 15% del IVA, donde se subió la gasolina, donde se rebajó el presupuesto que incluso iba para temas como salud, educación, el presupuesto a las universidades. ¿Con qué votos se hizo eso? Obviamente con los votos de las bancadas más grandes y una de esas, la Revolución Ciudadana. Entonces yo ujú, digo que la gente debería estar mucho más consciente de a quienes le damos esas oportunidades, ¿no es cierto?, de gobernarnos. Nosotros somos una nueva propuesta, estamos hablando de una tercera vía en esta polarización en la que nos encontramos, Marco, y una tercera vía con propuestas reales. Que le diga a los ecuatorianos, es posible acabar con la violencia, con este narcotráfico que está carcomiendo al tejido social, y cuando hablan de cómo lo vamos a hacer, también es posible decir cómo lo vamos a hacer. Pero esta polarización no nos quiere decir eso. Por ejemplo, el dinero que se encuentra en Suiza de los ecuatorianos supuestamente para garantizar el riesgo país. Casi 9.000 millones de dólares, Marco. 9.000 millones de dólares, que bien una parte de ese dinero podría estar aquí en este momento en la economía ecuatoriana, permitiendo que los negocios pequeños, medianos, incluso los negocios grandes no quiebren. ¿Pero qué quieren? Achicar y achicar tanto la economía para que obviamente sigamos dependiendo de los monopolios o de esta economía de la especulación como es la que hoy estamos viviendo. Así que necesitamos una nueva propuesta, una nueva vía para darle salida a la crisis que vivimos los ecuatorianos, Marco. hablemos justamente de esta crisis, que yo creo que es una crisis múltiple o una policrisis, porque tenemos una crisis económica que se viene profundizando con el tiempo, pero sobre esa crisis económica dejamos de hablar de esa crisis económica porque llegó una crisis peor, que fue una crisis de seguridad, una crisis que nos infundió terror a las personas ecuatorianas y a las personas que viven en el territorio nacional. Y después dejamos de hablar un poco de la crisis de seguridad, primero de las masacres lamentables en las cárceles, después de la crisis de la inseguridad ya fuera de las cárceles en todo el territorio nacional, y dejamos de hablar de eso porque vino una nueva crisis, que es la crisis eléctrica. Es decir, tenemos un conjunto de crisis y no hemos mencionado la crisis política, la crisis social, el tejido social que se está desgarrando por la migración. Entonces tenemos este escenario lamentablemente muy difícil, ¿no? Muy triste en varios sentidos y yo sé que esto no puede tener una respuesta simple, pero te lo pido así como, ¿a dónde apuntarías tus dardos? ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuáles son las causas de esta situación tan crítica que vivimos en el Ecuador?
Es que la crisis sigue siendo la falta de inversión social, Marco, en los puntos más críticos que tenemos los ecuatorianos. O sea, si tú ves, la Constitución es muy clara, ¿sí? Incluso te marca cuáles son las prioridades en salud, en educación, en infraestructura. Pero los últimos gobiernos lo que han hecho es prácticamente, pues, un desfalco del Estado, ¿sí? Y que han dejado a los principales rubros sin presupuesto, o peor aún, Marco, sin generar, ¿no es cierto?, el presupuesto que lo tienen y prácticamente hay ministerios como el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud que les sobra dinero, o sea, no tienen cómo invertirlo. O sea, entonces aquí se ve que hay una política un poco intencionada para empobrecer a los ecuatorianos. Y esto hay que decirle, porque es una estrategia que no solamente es aquí en el Ecuador, hay una estrategia regional de empobrecimiento de nuestros países, porque es la mejor forma como puedes controlar, como puedes poner al país en una lógica neoliberal de privatización de las empresas, de privatización del Estado. Y esto es gravísimo, Marco, y es por eso que nosotros decimos, si en este momento no asumimos, ¿sí?, los preceptos constitucionales, no hacemos respetar a nuestra democracia, pues va a ser muy difícil que más tarde podamos asumir, ¿no es cierto?, una estrategia pues más clara en defensa de los derechos de los ecuatorianos. Ujú. Sobre este último punto mencionaste la Constitución. La Constitución de 2008 fue el resultado de una serie de demandas sociales acumuladas por años y del fracaso de tres presidentes seguidos que no pudieron eh, satisfacer las demandas del pueblo. El candidato Pedro Granja propone una asamblea constituyente. Qué opinas tú de una asamblea constituyente ahora? ¿No es esto un riesgo para, para esos derechos que se consiguieron en 2008? Bueno, exactamente, creo que yo me iría un poquito por ahí, Marco. Pedro Granja ha anunciado el llamado a la constituyente y no solo él, hay otros actores también que están planteando la constituyente como una salida. Pero te digo, quizás tú que también has estudiado un poco de sociología, ciencia política, que sabes del tema constitucional, pues sabemos que no necesariamente el problema recae en hacer una nueva constitución. Yo personalmente lo he dicho, yo creo que nuestra constitución es una constitución garantista, es una constitución que le costó muchos años, muchas décadas al Ecuador poder llegar a un documento como el que hoy tenemos, porque no es un documento que le pertenece a un gobierno ni a un periodo de la historia de nuestro país. Esa constitución es producto de las luchas sociales, ¿sí? De las organizaciones, de mujeres, de ambientalistas, de los movimientos indígenas, de campesinos. Imagínate, yo estaba revisando y hay como más de 3.000 actores directos que estuvieron en la elaboración de la Constitución del 2008. Yo no sé hasta qué punto volver a llamar a una constituyente pueda devolverle al país esas certezas institucionales, esas certezas democráticas, esas certezas de, sí, de un país que nos dignifique la vida. Creo que esa carta constitucional ya está, pero lo que falta es la voluntad política para que esos actores, pues obviamente puedan hacerla respetar. Y eso es lo que hoy no tenemos. Y es una pruebita tan simple, ¿no? Mira, hoy la violencia que vivimos con el personaje que está en el gobierno, el presidente Noboa, que de un plumazo prácticamente se baja la figura vicepresidencial. O sea, ahí te das cuenta que cuando hay voluntad política o no hay voluntad política, tú puedes respetar o no la Constitución. Entonces, yo siento e insisto, también lo he dicho esto a nuestro candidato a la presidencia, lo he comentado con mis compañeros socialistas, no creo que la vía de la constituyente en este momento de riesgo, sí, democrático que vive el país, sea la mejor solución. Yo digo, usemos la constitución que tenemos y con esa constitución, pues asumamos pues la responsabilidad que tiene que tener, ¿no? Nuestros representantes. Muy bien. Em, Sobre este tema, hace falta voluntad política, me dices, y estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo vemos que
el Estado de por sí, y sobre todo sectores medios en el Estado, tienen ya un modus operandi un poco ligado a la corrupción, es decir, existe no solo eh, el mando de quienes llegan al poder, sino que existen una serie de sectores burocráticos intermedios que más allá de la voluntad, cuando tú llegues al puesto, te van a hacer una serie de exigencias. ¿Cómo romper con la vieja política? ¿Qué propuestas tiene Verónica Silva como candidata a la vicepresidencia para inaugurar una nueva política o relanzar nuevas formas de política lejos de eso que nos hace tanto daño? Bueno, primero, Marco, decirte que nuestra propuesta urgente en este momento, rumbo a las elecciones y también debido a las emergencias que tiene el país, es una política nacional, ¿sí? De lucha contra el narcotráfico y lucha contra las mafias. Creo que esa es una meta que deberíamos tener urgentemente los ecuatorianos y que es posible. Pero eso tiene que estar conectado, como te decía, con una política social, ¿sí? Integral también. Yo pongo siempre el caso de Medellín, que es una de las quizás ciudades que vivió también esta violencia tan crítica en los años 80 y 90, pero que lograron dar ese salto que yo creo que otras ciudades y otros países todavía no lo quieren hacer. ¿Qué ocurrió en Medellín, Marco? Que la gente en Medellín, tanto los actores sociales, políticos, económicos, dijeron, bueno, aquí necesitamos un pacto social que asuma este problema del narcotráfico, sí, como un problema estructural. Y para ello se comprometieron a dos cosas. Primero, a no ponerle un peso más, sí, del dinero del narco en los negocios de la gente de Medellín, sí, en los negocios de los antioqueños. Y también lo dijeron así en los bancos. Los bancos no pueden estar lavando más el dinero del narcotráfico. Yo no sé si ese paso queremos dar los ecuatorianos, pero esa sí será nuestra propuesta, generar ese pacto social con los principales actores que están vinculados en este gran negocio, porque no solamente es la culpa de los gatilleros, ¿no? De esos niños y adolescentes que lamentablemente son cooptados por las mafias y parece ser que son los que están cometiendo estos graves crímenes. Eh, También tenemos ahí, pues, actores económicos, ¿sí? ¿O dónde creen que se lava el dinero del narco? ¿O cómo llega ese dinero a Europa o Estados Unidos? ¿Sí? Pues no, no llega en costales. Alguien está lavando ese dinero. Y yo creo que eso sería, es urgente también esclarecer. Y el Escuchamos. punto dos, A ver, perdona, no, y el adelante. punto dos es la responsabilidad social que decidieron estos mismos actores de decirle a los barrios, a las comunas más pobres de Medellín, sí, es cierto, han sido abandonadas, ese abandono permitió que sea más fácil permeado, ¿no es cierto?, estos barrios por el narcotráfico, así que lo que vamos a hacer es darles las posibilidades de que esas condiciones pues se vayan limando. Les dieron una inversión social entre universidades, escuelas, incluso les pusieron teatros, bibliotecas, gradas eléctricas, porque no sé si conozcas Medellín, pero es como una especie de valle que tiene unos cerritos y en estos cerros, pues son los cerros donde existe mucha pobreza, pues les permitieron conectar desde esos cerros hacia la gran ciudad de Medellín, ¿no? Con proyectos viales. Y esto lo que hizo es dignificar la vida, ¿no es cierto?, de la gente en Medellín y también algo tan básico como ponerles luz eléctrica, ¿no? Hicieron grandes paneles solares para que sea eso, la luz, la iluminación, lo que también les dignifique estos barrios. Así es. Esto que parecería tan poquito, Marco, pues le dio ese salto a esta ciudad y que le puso como ejemplo no solo de Colombia, sino de la región y el mundo. Tuve la oportunidad de estudiar Medellín, yo viví en Colombia un año y pude ver estos grandes avances, ¿no? Y estos logros. Así que dentro de nuestras propuestas es que yo me haga cargo de esta parte social, de este gran programa que tenemos de lucha contra el narcotráfico y la mafia. Lo vamos a hacer, Marco, lo podemos hacer, no solo porque tenemos las ganas de hacerlo, sino el conocimiento y las posibilidades también de lograr este cambio para el país. Muy bien, sí, efectivamente Medellín en este trabajo urbano demostró cómo se puede hacer intervención urbana, es decir, cambiar un poco el orden espacial
de ciertos barrios, conectarlos mejor, porque esos son los problemas que existen cuando un barrio está demasiado marginado. Y esto ha sido un ejemplo a nivel mundial, se lo estudia como un ejemplo de urbanismo que soluciona problemas sociales y también de seguridad. He escuchado otras propuestas de parte de su binomio, trasladar la presidencia de la República a Riobamba, siendo Chimborazo en esta crisis económica de la última actual, digamos que estamos viviendo, la principal provincia de donde salen hermanos y hermanas migrantes del país y una provincia, creo, con indicadores de desnutrición infantil Crónica. bastante difíciles, ¿no? Crónicas. Sí, 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 sí. En este área social, más allá de estas otras dos propuestas muy importantes de seguir la ruta del dinero y de hacer inversión social para quitarle base social al narcotráfico, de este otro ámbito social, ¿qué más propuestas trae? Bueno, es que mencionaste algo tan interesante, ¿no? Ahora que estamos en esta crisis de que no quieren reconocer a las vicepresidentas o a la figura vicepresidencial, entonces acordamos con Pedro Ranja qué va a pasar con la vicepresidencia. Y más allá, pues, de la anécdota, ¿no? Y de esta situación tan difícil que vive la actual vicepresidenta, pues lo que dijimos es momento de pensar también un uso y una función interesante para la vicepresidencia. Entonces, digo, tomando en cuenta que yo soy experta en descentralización, me he especializado precisamente en temas de gobierno local, llevemos la vicepresidencia a Chimborazo y generemos en Chimborazo ese polo económico que necesita en este momento el país, ¿sí? Y una parte del Ecuador, y tú toda la Sierra Central, que ha sido prácticamente abandonada. Es desde la Sierra Central donde más pues salen nuestros migrantes, desde la Sierra Central donde existe mayor vulneración, incluso con nuestras mujeres, con nuestros niños. Tú ya mencionabas el dato de la desnutrición infantil en Chimborazo, es realmente espantoso. Estamos en el puesto número uno en América Latina. Y incluso el tema de embarazos adolescentes sigue siendo Chimborazo una de las provincias con más altos números, ¿no? Más altos casos en embarazo adolescente. ¿Por qué Chimborazo? Como tú lo decías, porque de alguna manera también conecta con otros polos de desarrollo. Está muy cerca a Guayaquil, está muy cerca a Cuenca, puedes ir más rápido a Loja, pues te conectas fácilmente con la capital y con el norte del país, te puedes conectar fácilmente con la Amazonía. Es decir, vincularíamos este polo de desarrollo con los otros puntos, ¿no es cierto?, económicos, los otros nodos interesantes que ya están funcionando y de alguna forma pues generaríamos el empleo y estamos estimando que hemos conversado con algunos expertos que podríamos hablar de unos 200 millones de dólares de inversión directa en el primer año. Estos son números reales, Marco. Esto es algo que se puede hacer y pues obviamente impulsar la pequeña, la mediana producción, como la textil, la industria de la leche, ¿no es cierto?, los lácteos, la industria incluso de la carne, que bien se puede situar en esta parte de nuestro país. Así que esa va a ser mi meta. Vamos a hacer este nuevo polo de desarrollo desde la Sierra Centro y estoy muy orgullosa de hacerlo porque sé que lo podemos hacer y los ecuatorianos nos merecemos esto y mucho más. Muy bien, Verónica, porque se nos va el tiempo, ahora te voy a preguntar sobre algunos temas específicos que creo que son importantes para diversos grupos, para enterarse, ¿no?, de cuáles son las propuestas. Número uno, el extractivismo. ¿Cuál es tu posición sobre la economía extractiva en el país? No, no te escuché bien, Marco. ¿Qué me decías? La... La, la pregunta ahora es sobre el extractivismo. ¿Cuál es tu posición frente al Ah, ok. extractivismo? ¿Cómo pensar si seguir en el extractivismo o salir? Y si salir, ¿cómo salir del extractivismo? Bueno, mira, el Partido Socialista ha sido muy, muy claro en esto y no es solo mi postura, ha sido una postura de todos los candidatos, de nuestro candidato a la presidencia. Hay que acabar con esa política extractivista, ¿sí? Que no nos está llevando a ningún lado. O sea, seguir haciendo el Ecuador dependiente de recursos primarios como el petróleo y ahora como el tema de las minas, lo que está haciendo es empobrecernos y encarecer más las posibilidades reales que tenemos los ecuatorianos para salir, ¿no es cierto?, de esta, sí, dependencia, ¿no es cierto?, monoproductora que tenemos.
Yo lo que digo es, solamente miremos el negocio de las minas. ¿Quiénes son los grandes mineros o las grandes empresas mineras que realmente en este momento se están beneficiando de este negocio? ¿Cuál es el beneficio que tiene el país? ¿No? Cuando tenemos en este momento una crisis energética, ¿sí? Y lamentablemente por las mafias que están enquistadas en el Estado, pues nos damos cuenta que lo que pagan las mineras en promedio más o menos es entre 1 y 2 centavos el kilovatio de luz. No sé si sabías ese dato, Marco, pero esto es atentar incluso contra la seguridad energética que tenemos los ecuatorianos. Cuando nos está vendiendo, sí, Colombia, un promedio entre 17 y 20 pesos, centavos el kilovatio. Incluso creo que ahora va a subir hasta 25, o sea, imagínate ese nivel. Pero a las mineras, pues sí, pues como son estos gángsters, y así hay que llamarlos, ¿no es cierto?, que se aprovechan de sus condiciones de estar ligados con el Estado, pues tienen estos beneficios, que yo no encuentro cuál es el beneficio directo para nuestro país. De verdad que no lo encuentro. Lo que hemos tenido es, al contrario, pues más destrucción de la naturaleza y una situación de desestabilización social, pues cercano a todo negocio que toca las minas. No solamente aumento de la prostitución, trabajo infantil, incluso vemos que llegan las mineras y hay deserción escolar, hay desplazamiento poblacional. O sea, yo no sé cuál es la ventaja que tengamos este incentivo, ¿no es cierto?, en seguir con la producción minera. Así que desde nuestra perspectiva, te digo, Marco, es acabar con ese extractivismo, pero obviamente tener posibilidades reales para que los ecuatorianos tengan trabajo. Como te digo, pues impulsar otros tipos de producción, ¿no? El Ecuador es riquísimo en otras áreas que lamentablemente por esta falsa idea, ¿no es cierto?, de incentivar la monoproducción y la dependencia a ciertas materias primas, pues hemos dejado de lado otros productos que bien nos podrían posicionar a nivel mundial. Verónica, como mujer en la política, ¿qué dificultades enfrentas y cuál consideras que es el rol de las mujeres hoy en la política? Bueno, número uno, eh, que ni siquiera los partidos políticos sí tienen clara cuál es la función de las mujeres en la política, ¿sí? Lamentablemente siguen viendo a las actoras, ¿no es cierto?, femeninas en la política como rellenos. Y esto es real, o sea, lo vemos, de 16 binomios, solamente tienes dos candidatas mujeres. Y de esas dos candidatas mujeres, tenemos que ver si realmente pues están enfocadas en políticas, ¿no es cierto?, que nos beneficien a las mujeres como principal punto. Yo creo que ser mujer y hacer política en un país como el Ecuador sigue siendo un reto, Marco. Basta ver las principales mujeres que han saltado a la política. En promedio, hacían un estudio, no solo en el Ecuador, sino en América Latina, que una mujer en política dura entre 3 y 4 años su carrera. ¿Por qué? ¿Por qué solo 3 y 4 años? Porque es muy difícil, porque no tienes estructuras que te alimenten la formación política, porque no hay incentivos incluso para que hagas una carrera política, ¿no? Yo siento que también esta falta de espacios y esta falta de posibilidades es porque no ven cuál es el rol de la mujer a nivel integral, ¿no? Una mujer no solamente es mujer en política, a la vez eres madre, seguro tienes hijos, quizás también eres esposa, muchas son jefas de hogar y con todas esas responsabilidades, pensar también en la política, pues imagínate lo difícil que puede ser. Así que es momento que también nos sinceremos con la democracia en nuestro país y que hagamos de la participación de las mujeres un derecho, pero un derecho con las posibilidades para hacerlo. Y yo sí creo, Marco, que esto tiene, pues va muy de la mano con la militancia, con los partidos políticos, que no veamos a las mujeres como el relleno de último momento. Acabamos de ver esta desgracia que está ocurriendo con Verónica Abad, la actual vicepresidenta. Acabamos de ver lo mismo, ¿no es cierto?, con otra candidata a la vicepresidencia, la señora Calvache, que cuando ya Topic deja de ser presidente,
o candidato a la presidencia, pues la vicepresidenta ni siquiera fue considerada para asumir el puesto. Esto es gravísimo, Marco, porque está diciendo que las mujeres no queremos o más bien no tenemos la oportunidad de ser nuestras voceras, ¿sí? De nuestras propias necesidades, y esto realmente es complicado porque tenemos ejemplos tan difíciles, ¿no es cierto?, como la misma ley que ha tratado de poner al aborto por violación, por ejemplo, como un derecho para las mujeres, que esté ahí intocada esa ley. Imagínate, tenemos ahora presidentas mujeres de la Asamblea, pero ni siquiera la toca. Y esto ocurre cuando no tenemos vocerías, programas, no tenemos banderas propias desde las mujeres, ¿no es cierto?, que asumimos la política. Así que yo sí creo que sigue siendo un reto y ahí hay que hacerlo, hay que seguir en la lucha, porque si no, pues también somos arrebatadas en esos espacios que debería ser de mujeres y para mujeres. Muy bien. La última pregunta que te voy a hacer, Verónica, eh, en el espacio político ecuatoriano, volviendo un poco al tema de la campaña, eh, hay quizás o se espera que puedan surgir outsiders o que pueda surgir una figura un poco por fuera del sistema político establecido. Algunas personas apuntan a Pedro Granja. Por otro lado, algunas personas cuestionan de Pedro Granja su estilo, su forma de ser bastante espontánea y bastante, a veces políticamente incorrecta, a veces de hablar de un modo más cercano quizás a lo que sería el modo de hablar de la gente. ¿De qué forma tú complementas esa figura de Pedro Granja? ¿Y cómo lees tú las posibilidades de esta nueva personalidad en la política ecuatoriana? Gracias por esa pregunta. Es interesante porque yo sí considero que Pedro Granja podría funcionar como ese outsider de la política en este momento, pero no un outsider en el mal sentido, sino como ese personaje que irrumpe con ideas nuevas y que irrumpe también porque estamos hartos de esa vieja política y que estamos hartos de que nos mientan. Sí, hoy conversaba con un vecino ahí, ahora estoy viviendo en el sur de Quito porque, como te decía, ¿no? Los roles de las mujeres, pues no solo es ser candidata, sino que también eres mamá y cuando tienes hijos, pues tengo que ver quién me cuide a mi hija. Tengo una tía en el sur que me la está cuidando. Entonces, conversando con los vecinos del sur, uno de los muchachos de la tienda me dice, ah, ¿y usted está de candidata? Le digo, sí, estoy de candidata. Me dice, mire, por favor, lo que queremos es trabajo. No me vendrá a dar ni cajita de fósforos, ni me vendrá a dar una libra de arroz. O sea, no se burlen de nosotros. Si el alcalde vino hace unas semanas a limpiar el césped de uno de los parques de aquí y piensan que con eso solucionan la realidad, sea, él me decía, mire, yo gano $400 al mes y con esos $400 tengo que mantener a mi esposa y a mis dos hijas. Mi esposa acaba de perder el trabajo. ¿Usted cree que con $400 podemos vivir? Me decía, o sea, es de verdad inhumano y más con esta crisis energética cuando la libra de carne, ¿no es cierto?, te cuesta entre $4 o $5 y no puedes ni siquiera comprar carne para congelarla. Entonces, si quieres carne o quieres pollo, pues tienes que comprar todos los días y esto te encarece más la vida. Entonces, ¿qué hago? Me dice, ¿qué hacemos? Pues hemos dejado de comer proteína porque pues no nos alcanza. Y este es el problema, mi querido Marco, ¿no? Y que no estamos poniendo eso a discusión. Pero cuando empezamos a hablar de estos temas, como sí lo está haciendo Pedro Granja, como sí lo estoy haciendo yo, pues obviamente, pues cualquier cosa ocurre y no apareces ni siquiera en las encuestas. Yo creo que Pedro Granja es una opción interesante, no solo por su lenguaje o por su personalidad un poco hasta histriónica, ¿no? Sino porque nos empieza a decir las verdades, ¿sí? La gente quiere trabajo, Marco, la gente quiere estudiar, la gente quiere que cuando salga a la calle no te asalten por un celular. Hoy veía tristemente una noticia de una jovencita que estaba perdida ya más de una semana en Cayambe y que hoy la encuentran asesinada junto con su bebé de 5 meses, porque obviamente su familia no tenía los $1,000 que les cobraban por el secuestro de una familia totalmente popular, ¿no es cierto? Pues de bajos recursos en Cayambe. Esto no puede ser
O sea, esta realidad no podemos seguir viviendo los ecuatorianos, Marco. Y cuando ponemos esto a discusión y decimos, esto tiene que cambiar, pues obviamente no apareces en las encuestas. Pero yo siento que con estas nuevas tecnologías, pues la gente también va a darse cuenta que habemos otras opciones y que no solamente es la política del blanco y negro, del bueno o malo, no de esta polarización que nos ha dañado tanto. Existimos otras voces, otros actores con nuevas ideas y con ganas de hacer de la política una tercera vía que realmente le resuelva los problemas a la gente, sin robarnos la plata del Estado, porque no hace falta, sí, que te enriquezcas y decir que eres representante, ¿no es cierto?, ciudadano. No hace falta, eso hay que decirles a los políticos. Si quieren hacer el trabajo bien, sí, con el sueldo que ganan, pues tiene que ser suficiente. No puede ser que entres a la política y salgas totalmente, pues, con casas, con carros y con una cantidad de bienes que no te pertenecen. Y eso, claro que hay que decirlo. Y esa moralidad que a algunos pues les asusta, pues también hay que empezar a discutirla, Marco. Y aquí estamos, como te digo, no nos importa lo que digan las encuestas, nos importa lo que diga la gente. Es Ecuador también, que aunque estamos en crisis, pero es un Ecuador que nos emociona porque a pesar de la crisis vemos las formas de salir adelante, como este chico que te contaba o como la señora que hace unas semanas que visitamos el sur de Quito también nos decía, a pesar de que no tengo para la renta, pero estamos haciendo las colectas necesarias para pues pagar de a poquito las deudas que tengo. O sea, encontremos las formas. Y así como encontramos las formas a nivel particular, encontremos las formas a nivel nacional. Que no nos gobiernen esta misma gente que ya nos traicionó. Que veamos posibilidad en gente nueva como Pedro Granja, Verónica Silva y bueno, y los candidatos del Partido Socialista, mi querido Marco. Bueno, esas son unas palabras que encalzan justo con el cierre de esta entrevista. Muchas gracias, Verónica, por charlar con nosotros, por abrirse al público, hacerse conocer. Esperemos por el bien del país, esperemos por el bien de Ecuador, que propuestas como las tuyas, que ideas como las tuyas, que la voluntad que expresas realmente tengan una oportunidad y que podamos salir de esta situación tan grave en que nos encontramos. Esto es otra mirada, lo hacemos ahora desde ultramar, desde aquí, desde Alemania, con el corazón siempre en Ecuador. Soy Marco Paladines. Vamos a tener un pequeño segmento de opinión que lo estamos trabajando. De hecho, el primer capítulo debe estar ya, por ahí les podemos poner el link. La idea es participar en la batalla cultural, en la lucha por las ideas, participar para que no nos den haciendo los narrativas, los discursos y que podamos también poner otras miradas, otras voces, otros relatos en la construcción colectiva de un país diferente. Gracias, Verónica. Gracias a ti, Marco, y gracias a los amigos, amigas que se han conectado y con ese ánimo que nos caracteriza a los ecuatorianos. Sí, sí se puede y sí se puede. Es la única frase que tenemos que interiorizar y que ojalá estas elecciones nos den un respiro distinto a las miles de familias que queremos ese cambio, Marco. Muy bien, Chao, Verónica. chao. Hasta una próxima. Chao. Chao.